China, reforma judicial, la tercera parte de Venezuela, las elecciones de Venezuela y Maduro. ¿Ya vas a hacer estos videos o te seguirás haciendo pendejo? También voy a hacer uno de filósofos libertarios, a ver si te estás en paz. Una disculpa, pero son temas complejos y como saben, no nos gusta especular ni hablar a lo... Pero en octubre se tocarán todos estos temas, además de que gracias a su apoyo y al crecimiento del canal en YouTube, trataremos de hacer 2 videos por semana y hablar de temas actualizados, poco a poco. Roma nos hizo en un día. A nuestros seguidores de TikTok los invitamos cordialmente a seguirnos en YouTube mejor. Lamentablemente TikTok no ofrece las condiciones necesarias para que el contenido les llegue a todos. Pero más importante, la seguridad le importa 2 pepinos a TikTok e insiste en ignorar las constantes denuncias que hemos hecho de las cuentas apócrifas que constantemente los etiquetan en los comentarios. Pretenden hacerse pasar por mí para estafar y vuelven sumamente incómodo para todos comentar un video. No somos nosotros. Seguiremos subiendo el contenido a TikTok, por supuesto, pero daremos prioridad a responder comentarios en YouTube. Y sobre todo, es probable que volvamos a cerrar la caja de comentarios esporádicamente, como algunos de ustedes bien notaron que hicimos para desalentar al estafador. Ya saben que si nos quieren contactar, aquí está nuestro número, nuestra página, y pueden pedir hablar conmigo en persona. Nosotros no buscamos a nadie, ni hacemos invitaciones a inversiones Anuncios parroquiales aparte, otra cosa que quisiera hacer antes de tocar estos temas tan delicados es dejar algunos conceptos económicos claros, que es de lo que tratará este video. Naturalmente, temas como la reforma judicial o la ya dictadura de Maduro en Venezuela, que con Chávez no lo era, aunque no nos gustara el personaje en particular, vean los videos. El impacto de los embargos y ese tipo de cosas las analizaremos principalmente, aunque no únicamente, desde el punto de vista económico, que es nuestra especialidad. Pero deben ver el video de Pips, vean el video de Pips, y el de proteccionismo versus libre mercado, para tener algunos conceptos claros y no me anden comentando burradas. Así como otros conceptos económicos que este video tratará porque siempre se me perro confunden y se me andan aventando del piso 48 cada vez que alguien menciona las palabritas desaceleración, recesión, depresión o crisis. Debemos entender que hay ciclos económicos, siempre nos guste o no, en todos los sistemas, capitalistas, socialistas, feudalistas, anarquistas o el que quieras o te inventes. Así como hay 4 estaciones del año, hay ciclos económicos que son fluctuaciones periódicas de la economía de un país que siempre ocurrirán. Se tratan de evitar o al menos paliar sus efectos, como cuando prendes el aire acondicionado en verano o la calefacción en invierno. Pero no puedes evitar el frío o el calor que hay afuera, aunque adentro no lo sientas. Claro que si no das mantenimiento a los equipos, cierras o abres ventanas según lo que necesites, o tomas decisiones con la cola en lugar de la cabeza, agravarás la situación, como salir en invierno sin suéter. Y obvio que a diferencia de las estaciones del año, los ciclos económicos no son tan predecibles. Bueno, ya las estaciones del año tampoco con el cambio climático. Analogías estúpidas aparte, empecemos explicando la primera fase. Expansión. Es la fase de crecimiento, de expansión económica. En general, las empresas, personas, el país en su conjunto producen y venden en cantidades progresivamente mayores sus bienes y servicios. Pero ojo, que a ti como individuo o empresario te vaya mal, no necesariamente significa que toda la economía esté mal y viceversa. Así que no quiero comentarios bobos de a mí me ha ido estupendamente con tal o cual gobierno. Bien por ti, pero eres un caso, no la generalidad. También cuidado con pensar que recibir más dinero por cualquier motivo es crecimiento económico. Las familias obtienen los ingresos por participar en las actividades económicas. También bajo un comportamiento progresivamente mayor, es decir, hay creación de empleos y pequeñas empresas de autoempleo, para proveer servicios a empresas más grandes o a individuos, o bien las pequeñas se vuelven medianas y así sucesivamente. A la mayoría le va bien, se produce más, hay más bienes y servicios disponibles, hay empleo. ¿Se entiende? Sí. Esto es que la economía está en expansión. Vean la grafiquita, es la parte que se encuentra entre el punto más bajo y el pico. La expansión es el estado normal de la economía. La mayoría de los años, por ejemplo, crece el PIB. Bien repartido no me importa, no es el tema de este video. Vean el video de Pips. Y el de patrones de consumo, además del ya mencionado proteccionismo versus libre mercado. Pero no me hagan divagar. Luego de la expansión viene el auge.
es el pico en la gráfica y corresponde al momento en que el crecimiento económico empieza a llegar a su punto máximo, que a su vez es un punto de inflexión mostrando señales de agotamiento. Hay múltiples motivos por los que el auge ocurre. Pueden ser factores externos como una pandemia, guerra o contagio de otras economías con las que se tiene una relación muy estrecha, o internas, decisiones políticas que interfieren con la actividad económica. Se me ocurre, no sé, una reforma judicial hecha con las patas, por poner un ejemplo. Malas decisiones como ayudas sociales que no aumentan la producción, solo el consumo, ¿verdad 4T? Pero, o peor aún, expansión monetaria, impresión de dinero para afrontar gastos o deudas que luego no se pagan con la creación de bienes y servicios que respalden esa expansión monetaria. ¿Verdad Venezuela, Argentina, México de los 80s? Por favor, vean esta gráfica. Es el crecimiento del PIB de México desde los años 60. Ahí se ven claramente los tiempos de expansión y auge de la economía mexicana. Vean ahora la gringa, europea y la china. Con China notamos un muy acelerado proceso de expansión desde los años 90. Son valores totales, es decir, el valor en dólares aproximado de la riqueza nueva generada. Parte de la riqueza creada es acumulativa, infraestructura principalmente. Otros son solo bienes de consumo que deben ser producidos nuevamente al año siguiente como alimentos. Otro factor a considerar es la población. Veamos el caso de Europa en general, una economía altamente planificada, más que la China, con muchas políticas sociales, más que los chinos, por lo que a los filósofos libertarios les encanta ponerla como ejemplo de que es la economía que menos crece por culpa de esas malditas políticas sociales. Y en efecto no crece como antes, vive casi en un auge permanente, pues su población ya no crece, alcanzar un cierto nivel de generación de riqueza nueva anual, su PIB, y lo que queda es repartirla, aunque hacerlo de forma justa es muy difícil y tema de otro video. También es muy difícil que tu PIB sea mayor cada año cuando ya alcanzaste cierto nivel y tu crecimiento poblacional se estancó, si no es que decrece, mismo caso el de Japón. Ya no tienes fuerza laboral, ¿se entiende? Sí. Eso no significa que no creen riqueza nueva. Todos los años producen autos nuevos, casas nuevas, alimentos, etc. Pero para el mismo número de personas que ya gozan de probablemente la mayor calidad de vida del mundo. Crean riqueza nueva, pero no más que el año anterior. No tiene sentido producir más alimentos, más autos, etc. si no hay quien te los compre. Como empresa puedes exportar, pero difícilmente te comprarán productos producidos con mano de obra más cara que el destino. Más claro ejemplo de esto es Japón, que fue el mayor exportador hasta que China realmente empezó a competir con mano de obra barata. ¿Eso provocó caída en la economía japonesa? Pues no, solo estancamiento en el crecimiento. Igual tuvieron una crisis de la que al rato hablamos. Puedes poner una planta o ir a poner una mina y explotar a los trabajadores en otro país, pero eso no incrementa la riqueza o PIB europeo, solo el del país destino, o sea, inversión extranjera. Esos malditos explotadores, ¿cómo se atreven a invertir? Es para llevarse los recursos naturales a precio de regalo a sus países, di la verdad. Pues un poco sí. Si la mano de obra es escasa en Francia, así como el uranio, por decir algo, y en un país africano abundan ambos, extraerlo ahí será mucho más barato. ¿Deben por eso pagar los mismos salarios que en Europa? Suena justo, ¿no? Pero ¿a cambio de qué intercambiarán ese salario si en ese país no se produce otra cosa? No hay intercambio comercial. Puedes dar más dinero, pero la oferta de otros bienes es la misma. Con más dinero disponible, solo se encarecerán los poquitos bienes que hay disponibles y acabarás en lo mismo. El dinero no es más que un sistema de intercambio, no tiene valor por sí mismo. Aunque sea Bitcoin u oro, no me importa, pero tema de otro video. Vean el video de dinero y moneda y no me hagan divagar. Además, en el video de China, tocaremos ese tema de la explotación de recursos en países del tercer mundo. Que ojo, no lo defiendo, pero hay matices y razones. Regresemos a China. China tiene 1.500 millones de habitantes, 3 veces más población que Europa, 10 veces más que Japón.
Por eso hay que ver el PIB per cápita, o sea, por cabeza. Es mucho menor al de Europa y cada año crece porque su población tiene muchas más necesidades que cubrir que la europea. China requiere producir cada vez más autos, más casas, más alimentos, más ropa, con mano de obra semiesclava y una inversión extranjera altísima por parte de europeos y gringos principalmente. Esos malditos, ¿cómo se atreven a invertir en China millones y millones? Desde ahí exportaban a precios mucho más bajos, lo que ayudó muchísimo a su crecimiento económico. Sin esa explotación laboral, China no sería lo que es hoy. Pero dado el tamaño de su población, aún le quedan muchos años por delante en los que debe tener un acelerado crecimiento económico. Ya siendo un país industrializado, lo que sigue es crecer su mercado interno, o sea, el intercambio comercial interno. Ya tiene productos más sofisticados para intercambiar. Sus productos tienen valor agregado, lo que hace 40 años no tenían. Al ritmo que lleva al menos 3 o 4 décadas más de expansión para que podamos hablar que ya no sea necesario producir más que el año anterior, solo mantener, entrar en un auge generalizado, digamos. Todo esto, obviamente, con sus matices de tecnología nueva, avances médicos y otras cosas que influyen. Pero me van agarrando la idea, ¿no? Sí. Y contrario a lo que los filósofos gastronómicos creen, la riqueza china no está mejor distribuida que en Europa o Japón. Normal la desigualdad en una economía en plena expansión, aunque sin dudas han tomado medidas desde 2010 para mejorar en ese sentido. No entiendes de economía china. Ajá, sí, eso o tú te compras completito el marketing político adoctrinante del imperialismo chino. Igualito al gringo, pero corregido y aumentado. Ya lo veremos en el video de China. Es un hecho que no es posible que China imite el estilo de vida gringo. Es decir, que igual que en Estados Unidos todos tengan auto y consuman alimentos a lo bestia, desperdiciando más allá de lo imaginable y extendiendo sus suburbios por vastas áreas. Que aunque en términos de recursos es posible, no lo es en términos ecológicos. China ya es el país más contaminante del mundo. Y con esos 1.500 millones de habitantes, con 4 décadas más de crecimiento como las anteriores, revientan al planeta. La tecnología juega un factor clave en este sentido y, por supuesto, Estados Unidos debe cambiar, por mucho que amen su estilo de vida. Por eso, aunque a los filósofos libertarios no les gusten las regulaciones y les parezca terrible la intervención del Estado, los gringos le tienen que bajar 2 rayitas a su ¿Ya vas a dejar de divagar? Como luego me sales con una burrada, filósofo libertario, verás. Aclarado el auge, pasemos a lo que a todos les da un pavor espantoso. Recesión y depresión. Recesión es cuando la actividad económica disminuye, lo que provoca una disminución del consumo, inversión y producción de bienes y servicios. Transcurre entre un pico de actividad económica y un valle o el punto más bajo. La depresión es cuando la recesión continúa en el tiempo y sin previsión de mejora. Realmente una depresión es un fenómeno raro en estos tiempos. Era común en el pasado. La Gran Depresión de los años 1920 fue la última. Si te quieres poner de historiador, tras la caída del Imperio Romano, Europa vivió siglos en depresión. Veamos México. Tiene recesiones muy severas, pero no depresiones. No se prolonga su recesión por mucho tiempo. Podemos decir lo mismo de casi cualquier país, aunque a algunos economistas les gusta dramatizar, y por ejemplo al estancamiento japonés de los últimos 30 años le llaman recesión extendida. Veamos la gráfica. Desde finales de los 90 crece muy poco, pero otra vez su población está decreciendo. Es una sociedad rica que no requiere producir mucho más para sí misma. Y sí, está estancada, pero pues ¿qué más quieres? ¿Qué quieres hacer cuando ya tienes todo? Una excepción sería Venezuela, que sí podríamos hablar de una depresión. Culpa de los embargos. Indudablemente, hablando de la depresión que viven actualmente, no de las recesiones anteriores. Esas las lograron solitos. Pero eso ya lo veremos en la tercera parte de Venezuela. Malditos gringos intervencionistas, imperialistas, satánicos. No queremos saber nada de ustedes ni de su cultura decadente. Pero cómprenme petróleo. No, bueno, ridículos. Y todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos
de Elon Musk y de todo este grupo. No hay una duración fija para cada fase ni para el ciclo en su conjunto. Puede haber ciclos cortos de 40 meses o bien ciclos largos que duran más de 50 años. Me encanta cuando los filósofos gastronómicos celebran como energúmenos los 40 años de crecimiento económico constante de China. Muy digno de reconocimiento, sin duda, pero está en etapas diferentes a Europa, Estados Unidos o Japón. China está en una etapa de expansión. Veamos solo el periodo 1950 a 1990 de Europa. Parejita, puro crecimiento. Lo mismo para ese periodo con Estados Unidos y Japón. Y le va a pasar a China. Eventualmente tendrá recesión, estancamiento, cuando las necesidades de su población ya sean mucho menores. Partió de muy abajo, sobrinos. A la muerte del filósofo gastronómico que tenían como dictador, Mao Zedong, eran uno de los países más pobres del mundo y no producían prácticamente nada. Así que le metieron mates a su ideología, aunque aún tienen mucho camino que recorrer. Es un país gigantesco, con más población que toda América y Europa juntos, incluida Latinoamérica. Normal, y así debe ser, que crezca, crezca y crezca mucho más todavía, hasta convertirse en términos económicos en la potencia dominante. No necesariamente lo será en otras áreas, e igualmente en términos económicos solo hablamos de potencial. Todavía la pueden cagar y no están exentos de riesgos. Recuerden que, entre otras cosas, la economía es una ciencia social que estudia la gestión de recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre individuos. Entre más individuos, más grande el potencial económico. Eso no significa calidad de vida, bienestar, libertad o qué sé yo. Como dijimos, no hay duración fija para un ciclo. Las causas son múltiples e incluyen factores como la demanda del consumidor, la inversión empresarial, políticas fiscales y monetarias, avances tecnológicos y eventos externos que, si han puesto atención, ya podrán hacer correlaciones con Europa, China, Japón y Estados Unidos. No es tan complicado saber la fase del ciclo económico en que estamos, pero sí lo es saber cuándo va a terminar una fase y comenzar la siguiente, así como cuánto durará. También a muchos les gusta llamar crisis a las recesiones, pero ¿qué son realmente? El criterio más utilizado para identificar una recesión económica es cuando por 2 trimestres consecutivos la actividad económica, o sea, el PIB, se contrae, es decir, que la tasa de crecimiento es negativa. Le llaman pérdida de riqueza, aunque personalmente no estoy de acuerdo. Produjiste menos, pero no necesariamente significa que seas más pobre. Recuerden que no todos son bienes de consumo y parte de la riqueza es acumulativa. Como sea, lo que sí es que es un descenso significativo de la actividad económica, generalizado en toda la economía, no en un sector o dos. También es importante diferenciar la recesión de la desaceleración, que es cuando la tasa a la que crece la economía se reduce, es decir, que la economía crece cada vez más lento. Eso es lo que realmente está viviendo Japón, por ejemplo. Hasta ahora hablamos de largos periodos de tiempo, pero puede haber pequeñas contracciones o recesiones a las que a los filósofos gastronómicos les encanta llamar las crisis recurrentes del capitalismo. Cuando una economía se contrae, hay una reducción general de los bienes y servicios disponibles en el mercado. Cae el consumo, cae la producción de bienes y la inversión. No invertirás en producir más si la gente no está comprando. Esto puede provocar el despido de trabajadores, o sea, aumento en el desempleo, lo que a su vez reduce más el consumo y se entra en una espiral descendente. Algunas veces la recesión económica también suele causar una caída de los precios, es decir, deflación. Yo nunca he visto algo así en México. Correcto. Latinoamérica en general, África y en cierta medida India y otros países tienen otras características. Aquí estamos viendo conceptos básicos. Pero en Europa, Estados Unidos, Japón y países más desarrollados sí pasa. En nuestros países suele ocurrir lo contrario. Aunque la actividad económica esté cayendo, los precios siguen subiendo de manera elevada, produciendo lo que se conoce como estanflación. Ocurrió particularmente en la década del 70 en países desarrollados con la crisis del petróleo. En una recesión no solo cae el PIB, hay otros indicadores que también se mueven.
Cae el ingreso de las personas, el empleo, la producción industrial, las ventas al menudeo. Aunque como dijimos, es difícil predecir cuánto durará un ciclo. Se tienen buenos registros de cuánto suelen durar las recesiones en economías avanzadas. Normalmente no exceden el año. Las recesiones de 1945, 82, 91 y 2009 duraron en promedio 11 meses. El fin de la recesión se marca cuando se vuelve a registrar crecimiento en la economía. No sé si hasta aquí los he hecho bolas o les ha parecido más o menos sencillo eso de los ciclos económicos, pero se necesitan hacer análisis estadísticos sofisticados de series de tiempo históricas para determinar en qué momento una economía está cambiando de fase o de ciclo, que no es lo mismo que movimientos estacionales, o sea, temporales, que generan cambios en la producción y el empleo, pero en el corto plazo. En Estados Unidos, el National Bureau of Economic Research, en ver para los cuates, u Oficina Nacional de Investigación Económica, para que me entiendan, tiene un comité de fechas del ciclo de negocios, the Inverse Business Cycle Dating Committee, que da seguimiento al comportamiento de la economía y con base en varios indicadores determina los momentos del ciclo económico. Me encantan los amantes de China que salen a decir, China tiene más de 20 índices para medir el bienestar de su población. Ternuritas. Este no es un organismo de carácter oficial, pero su metodología es ampliamente aceptada y copiada. ¿Quién es el rey de las copias? La determinación de los meses de picos y valles se basa en una variedad de medidas mensuales y trimestrales de la actividad económica real agregada, publicadas por las agencias federales de estadística. Estas incluyen el ingreso personal real menos transferencias. ¿Transferencias? Ayudas o subsidios del gobierno. El empleo en nóminas no agrícolas, el empleo medido por las encuestas de hogares, los gastos de consumo personal reales, las ventas al por mayor y al por menor, ajustadas por cambios en los precios y la producción industrial. En las últimas décadas, las dos medidas que han tenido más peso son el ingreso personal real, menos transferencias, y el empleo en nóminas no agrícolas. Y también usan tres criterios: profundidad, difusión y duración, aunque no siempre tienen que darse las tres para considerar que ocurrió una recesión. Ahora sí, no te estoy entendiendo nada. Mira esta gráfica. Las barras grises marcan las recesiones a partir del desempleo en Estados Unidos. El ancho de la barra está relacionado con la duración de la recesión. Por ejemplo, la recesión de la Gran Depresión duró 4 años. La recesión de la crisis inmobiliaria se enmarca entre diciembre de 2007 y junio de 2009. O sea que la contracción se extendió por 18 meses y la expansión 73 meses, 6 años. La última recesión por COVID duró 2 meses. Fue breve pero profunda, de febrero a abril del 2020. La expansión fue de 10 años. O sea, medio entiendo, pero está de tu video. Los anuncios del MBER sobre las fechas de los puntos de inflexión son retrospectivos, filósofo libertario. Al hacer sus anuncios de picos y valles, espera hasta que haya suficientes datos disponibles para evitar la necesidad de revisiones importantes en la cronología del ciclo económico. En México, el INEGI presenta los resultados del sistema de indicadores cíclicos, justo para analizar los ciclos económicos. Además del PIB, revisa indicadores como el empleo en manufactura, asegurados en el IMSS, indicador de confianza empresarial, IPC de la bolsa, tipo de cambio, tasa de interés y hasta el SP500. Usando métodos econométricos, INEGI sintetiza varios indicadores en uno solo que se llama índice compuesto de indicadores coincidentes. Sigo sin entender a dónde quieres llegar. ¿No les he dicho hasta el cansancio que política y economía no son lo mismo? Aunque por supuesto están intrínsecamente relacionadas y una afecta a la otra. Vean esta otra gráfica. Las bandas grises determinan cuando ha habido recesiones en México. Ahí podemos ver claramente las recesiones del 83, 86, 95, 2003 y 2009, su tamaño así como su duración. Podemos ver también la caída por COVID. Nos retrocedió 30 años. O sea, en 2020 produjimos lo mismo que producíamos en 1990. Una caída espectacular, pero se recuperó rápidamente. ¿Por qué? No, bueno, pongan atención. Simplemente porque no hubo ningún factor interno que la provocara. Una vez terminado el encierro, las cosas volvieron a la normalidad gradualmente.
Hubo cambios políticos, eso sí, pero tema de otro video. Debemos tener muy claro qué puede provocar realmente una recesión. Primero, sobreoferta de bienes o servicios en el mercado. ¿En serio? ¿Producir mucho provoca recesión? Oh, sí. Llegado a ese punto, la demanda no puede absorber la oferta, lo que obliga a las empresas a producir menos, por lo que necesitarán menos trabajadores. Empezarán despidos y bajará el consumo. Entramos en una espiral descendente. Otra causa, por supuesto, y probablemente la más común, es la especulación. Cuando los inversionistas adquieren un activo determinado con el objetivo de lucrar, bienes raíces, por ejemplo. Esto provoca un incremento desmedido de su precio. Llega un punto en que habrá más personas interesadas en vender ese activo que en comprarlo, y entonces estallará la burbuja, causando una recesión. Pero ojo, muchas veces pensamos que especulador es el gran inversionista o el que tiene grandes montos. Todos somos especuladores, especulamos incluso con el valor de nuestro trabajo. Si tienes una casa y quieres comprar otra para rentarla, estás especulando. Sé que a muchos les han enseñado que los bienes raíces son la única y mejor inversión posible. Además de terriblemente equivocado, es una de las principales causas de recesiones y muchos conflictos sociales. Si ya tienes una casa, máximo ten una o dos más. Diversifícate. Lo mismo con los Airbnb. Actualmente están causando un problema serio que eventualmente tendrán que regular para evitar una recesión en Europa. O lo harán cuando ya la haya provocado. Si saben que la puede provocar, ¿por qué no regulan desde antes? Política, cálculos políticos. Algunos opinarán corrupción, como el escándalo de Uber, que se supo sobornaba a políticos. Pero también puede ser simple simpatía. Hay filósofos libertarios, liberales pues, que cuestionarán al Estado y dirán, ¿quién eres tú para controlarme o decirme cuántas casas puedo tener? Y habrá el filósofo gastronómico que exigirá se respete su derecho a la vivienda, lo que se respeta en casi todo el mundo, lo que no se hace es regalártela, en fin. El político en turno hará sus cuentas e impulsará tal o cual discurso en particular entre los indecisos. Es un juego de percepciones. Por eso, el filósofo gastronómico ama el autoritarismo, todo lo quiere controlar. Y gobiernos autoritarios como el de China o Singapur, sin duda son muy exitosos y eficientes en lo que respecta a resultados económicos. La cosa es que ese autoritario sea competente. Te puede tocar un Maduro y valió madre, o su Mao Zedong. Curioso que son los filósofos gastronómicos los que dicen que el crecimiento económico no lo es todo, pero celebran el de China como energúmenos, que ya es más capitalista que nada. Y ahora sí lo presumen. En fin, incongruencias. La libertad y la democracia sin duda están sobrevaloradas. Aún así, son una apuesta menos riesgosa. Las regulaciones no limitan tu libertad, son reglas para cuidar la convivencia. En fin, política. El humano es un animalito muy curioso. Dentro de la especulación, también podríamos incluir la expansión monetaria, o sea, la impresión de dinero, otra forma de deuda, pues. Esta, usada con responsabilidad para crear industria y bienes, es adecuada, necesaria y hasta recomendable. Pero cuando gobiernos populistas, irresponsables o simplemente tontos imprimen dinero alegremente, pues causan recesiones severas. ¿Verdad, Argentina? ¿De qué sirve más dinero en las calles si no estás produciendo nada? Provocas inflación o hiperinflación, exceso de demanda. ¿Aquí entran las ayudas sociales? No exactamente. Mientras te alcance para darlas, no hay problema. Es una forma de repartición de riqueza. Justa o injusta, moral o inmoral, son juicios que yo no haré aquí. Los subsidios y estímulos, tanto para individuos como empresas, son necesarios en muchos casos para impulsar la economía. Esto no es un juicio moral, es una realidad económica. Vean el video de proteccionismo versus libre mercado. Lo siento, filósofos libertarios, también tienen que meterle mates a su ideología. O no, pero al menos acepten que solo es eso, ideología, juicios éticos y morales, ideológicos. En fin, la compra descarada de votos con reparto de dinero sí que no es beneficioso para la economía, pero no necesariamente tiene que causar una recesión si las cuentas te cuadran. Si no te cuadran, obvio sí.
Pueden estar distribuyendo mejor la riqueza existente si se quiere ver así. Aunque al hacerlas universales y ricos recibiendo lo mismo que pobres, pues es absurdo. Suena a compra de votos, ¿no? Pero no se está creando más riqueza, no estás produciendo más alimentos, más casas, más ropa, más herramientas, lo que sea. Si no creas cosas y fomentas el intercambio comercial de esas cosas, tu economía no crece. No es tan difícil de entender, ¿o sí? Finalmente está la incertidumbre. En momentos de incertidumbre, las decisiones de gasto e inversión de familias y empresas se posponen, simplemente, ocasionando una contracción de la actividad económica. Como cuando impulsas reformas judiciales que no son bien vistas, al menos por los que más dinero tienen e impulsan tu crecimiento con su gasto e inversión. Igual que con Venezuela, se vale. Pero si provocas una recesión con tus decisiones, luego no te quejes y andes de llorón. Acepta que sabías que el riesgo existía y tendrás que enfrentar las consecuencias. Asume la responsabilidad. Iluso yo, ¿verdad? Sin importar si son del PRIAN del Primor o los sabios de Sion, estos cinicazos casi nunca enfrentan su responsabilidad. La culpa siempre es de otro. ¿Es el fin del mundo? Pues no. Si eventualmente logras transmitir certidumbre, superarás la recesión. Quizá de hecho nunca ocurra, quizá tu decisión es la correcta y con el tiempo se demostrarán los resultados. A los inversionistas y consumidores en general no les importa si un gobierno es autoritario o se vive en democracia. Lo único que quieren es certidumbre. Pero si te sale mal, no andes de conspiranoico y echando culpas. Acepta la responsabilidad, incluso como votante. Son discursos políticos, sobrinos. El humano es un animalito político. En fin. Y quiero aclarar que no demerito el trabajo de los políticos. Son muy necesarios, justamente porque no pensamos igual y la pura economía no bastaría para organizarnos. Pero como todo, hay buenos y malos políticos, honestos y corruptos. Adivinen de cuáles abundan en México y Latinoamérica en general. El video ya es bastante largo, pero si quieres saber qué puedo hacer un Estado responsable para enfrentar recesiones, ve el video de Banco de México. En cualquier caso, los equilibrios son delicados. Cuando la cosa se pone más fea, la recesión se extiende por más tiempo y hay efectos negativos sobre la estabilidad financiera, es que se habla de depresión o crisis. No hay criterios únicos que definan una crisis. Algunos de los usados son caídas del PIB mayores al 10% o que la recesión se extienda por más de 3 años. Otros la definen más a partir de las causas. Las recesiones responden más al ciclo económico natural y las depresiones a burbujas crediticias, especulación y contracciones severas del crédito, como la crisis del 95 en México o la inmobiliaria de Estados Unidos. Ambas obedecen a este fenómeno. Quería incluir en este video el tema de Japón, que también han solicitado mucho. Es un caso muy particular, igual que el chino, y del que hay mucho que aprender, pero creo que ameritará video propio. En fin, teniendo estos conceptos claros y entendiendo la diferencia entre ciencia económica e ideología política, podemos pasar a los videos que nos han solicitado. Empezaremos el próximo martes con el video de propiedad privada. ¿Se acabó la propiedad privada en México? Los esperamos el próximo martes en su canal favorito a partir de las 7 de la noche. Mientras tanto, ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la ideología, no las va a salvar.